hermanos, nuevamente es un placer estar con ustedes. Vamos a iniciar nuestro estudio con base a los temas que estamos viendo de Cristología. Y bueno, como siempre en nuestras clases, alguien que nos recuerde a todos qué es Cristología, mis hermanos. Alguien que tenga anotado en sus apuntes, qué es lo que se acuerdan, que tienen presente de este tema tan fundamental dentro de la teología sistemática. ¿Qué es Cristología, mis hermanos? Cristología es el estudio fundamental de Jesucristo nuestro Señor, donde podemos ver su obra en general, sus oficios y todo lo concerniente al plan de salvación que Dios mismo decidió eh, obrar a través de Jesucristo. Muchas gracias, mi hermano. En efecto, como tú lo comentabas, la Cristología estudia la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es el centro de la fe cristiana. La Cristología es fundamental, mis hermanos, porque Cristo es el mediador del pacto, el redentor del pueblo de Dios y el centro de la revelación bíblica. Lo que les repito cada clase, la cristología es el centro de toda la teología sistemática, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de nuestra fe, por lo tanto es el centro de nuestra teología. Sin Cristo no hay teología cristiana. Por lo tanto, de ahí se deriva la importancia de estos estudios que estamos haciendo de esta rama de la teología sistemática. Bien, entonces recordemos un poco lo que vimos la última clase y fue ese tema de la unión con Cristo. Tuvimos varios puntos en los cuales tocamos esa identidad espiritual que tenemos con el Señor. Nuestro valor y seguridad no dependen de nuestro rendimiento, sino de estar en Cristo. Tenemos esa unión con el Señor, por lo tanto, nuestra identidad está depositada en Él. Asimismo, tenemos libertad del pecado. No es que ya no pequemos, sino que ya el pecado no se enseñorea de nosotros, como lo dice en Romanos 6:14. Estando unidos a Cristo, tenemos un poder real para luchar contra el pecado. Recordemos, un no creyente, alguien que no tiene el Espíritu Santo, es una persona que no puede no pecar. Tengámoslo claro, es decir, todas sus obras son pecaminosas, son malas, aún las buenas, delante del Señor. Solo el creyente, la persona que está unida a Cristo, tiene la posibilidad de no pecar por medio del Espíritu Santo, por medio de esa unión que tenemos con el Señor. Tenemos la elección. La obra de Cristo y esa unión que tiene con el creyente nos permite esa libertad, ese no enseñoreamiento del pecado sobre nuestra vida. Asimismo, tenemos la posibilidad de llevar una vida con fruto. Recordemos, mis hermanos, que nosotros somos como ese pámpano que está unido a la vid. O bueno, esto es lo que se supone tenemos que tener cada día nosotros en nuestras vidas, la conciencia de que sin Cristo, siendo Él la vid, nosotros como pámpanos no podemos dar fruto si no estamos unidos a Él. Nuestra relación es una dependencia diaria con el Señor. Ahora, el Señor nos dice, unos darán fruto a tal y tal porcentaje, unos en mayor medida, otros en menos, pero la cuestión es que el que está en Cristo da fruto. Si alguien se dice estar en Cristo y
no da buen fruto, mis hermanos, es una persona de la cual podemos dudar de si realmente es salva o está en Cristo. Porque si la vida del Señor Jesucristo está en esta persona, tiene que dar buen fruto. Así sea poco, pero tiene que ir dando y progresivamente. Pero no puede haber una persona que dice ser cristiana y que se deleite en el pecado, que disfrute su pecado y que lo practique. Los cristianos luchamos contra el pecado, podemos caer en la tentación, pero hay un contristamiento por parte del Espíritu. Ya nuestra conciencia activada por el Señor nos redarguye de pecado. Y es en ese sentido que podemos identificar, hey, algo cambió, porque recordemos que antes de estar en Cristo nos deleitábamos en nuestros pecados. No teníamos esa conciencia de maldad frente al mismo y había un deleite. Pero ahora en el Señor una muestra clara de la salvación y la unión que tenemos con Él es precisamente que nos duele cuando pecamos, mis hermanos. Y asimismo tenemos una seguridad y una esperanza. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Es una unión indisoluble que nos da confianza para el presente y la vida eterna, mis hermanos. Estamos unidos a Él. Y por lo tanto, esa unión ya es eterna. Si tú eres escogido por Dios, si el Señor está perseverando en ti la fe, esa unión va a ser para siempre. La salvación no se pierde para aquel que es redimido por el Señor, porque la salvación no depende de nosotros, depende de Él, mis hermanos. Amén. Este fue como un breve resumen de lo que vimos la última clase. Y hoy, mis hermanos, vamos a ver un tema muy importante, muy importante. Por favor, atención. Hoy vamos a ver la justificación. Recordemos, mis hermanos, que estamos viendo las aplicaciones de la obra de Jesucristo. Esos beneficios de la obra de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, cómo se aplican esos beneficios a nosotros. Lo que vimos la clase pasada fue la unión con Cristo. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo nos proveen una unión con Él en este momento. Y asimismo nos provee una justificación, mis hermanos. ¿Qué es justificación? Muy sencillo. Anótalo, memorízalo, es algo que puedes recordar fácilmente. Es la declaración de que somos justos delante de Dios. Y para esto, bueno, hay un ejemplo muy común y es el de un tribunal en donde hay un juez y hay un condenado. Una persona que tiene un proceso penal o condenatorio y el juez puede declarar a esa persona como culpable o como justa, la puede justificar o absolver. En nuestro caso, el Señor, el Dios de la creación, al creyente que escogió desde antes de la fundación del mundo y que colocó en él la fe para recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en el momento en que es elegido, se arrepiente y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, en el tiempo de Dios, en ese tiempo kairos, es declarado justo delante de Dios, es decir, sin culpa. Ya está libre de cualquier condenación. Está libre de cualquier acto penal contra él. Esa persona que es justificada delante de Dios es una persona que no solamente fue absuelta de su maldad o absuelta de su pecado y de la condena que había contra ella, sino que ahora está en un estado de gracia y de amistad para con ese juez.
Así somos declarados nosotros, mis hermanos. Si nosotros en este momento estamos unidos a Cristo, nosotros somos justificados, somos declarados justos delante de Dios. Ahora, la pregunta introductoria con la que yo quiero iniciar esta clase es, ¿alguna vez, mis hermanos, de los que están aquí conectados, a ver, yo miro, he hecho un ojo, recuerden que pueden usar el chat, si tienen dudas, pueden escribirlas. Eh, Mis hermanos, el hermano Manuel, José, Natalia, Luz, todos los que están aquí conectados, ¿alguna vez han sentido que se esfuerzan mucho en su vida cristiana, que luchan, oran, leen, pero al final del día sienten una profunda insatisfacción o incluso desesperación como si no fuera suficiente? Sí, Señor. Sí, señor, esa es la realidad. Ok. Sí, claro, a todos creo que no, a todos nos ha pasado. A mí también me ha pasado, mis hermanos. Y en efecto, como acabaste de decir, creo que a todos nos ha pasado. Y bueno, es ahí donde yo quiero tocar un punto muy importante con respecto a lo que nos pasa a los creyentes y del por qué muchas veces caemos en este tipo de situaciones como las que acabo de describir, insatisfacción, frustración y dolor por no cumplir cierto estándar delante de Dios. Y es, mis hermanos, porque queremos, en la mayoría de los casos, justificarnos delante de Dios con una justicia propia. Es decir, muchas veces el Señor Jesucristo nos rescata, nos lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida y ya. Y de ahí en adelante ya empezamos nosotros a vivir por obras. Ya el Señor nos salvó, nos rescató. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Ahora me toca a mí esforzarme para mantener la salvación. A eso hago referencia con justicia propia, mis hermanos. Es la tendencia natural a intentar ganar o mantener el favor de Dios a través de nuestros propios méritos, mis hermanos. De nuestros propios esfuerzos. ¿Y cuál es la respuesta o conclusión a intentar mantener el favor de Dios a través de nuestra propia fuerza? Una carga agotadora, mis hermanos. Un peso insostenible. Tanto así que si ustedes recuerdan la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el, el, el apóstol exhorta a los hermanos de la iglesia de Galacia diciéndoles, ¿tan insensatos sois? En Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Y así muchas veces el Señor Jesucristo me ha dicho a mí, ¿tan necio eres, Daniel? Habiendo empezado por gracia en Cristo, ahora presupones que vas a mantener tú la salvación con tu esfuerzo. Y esta noche, mis hermanos, el Señor les pregunta, ¿tan necios sois? Habiendo empezado en el Espíritu, ¿intentan ustedes ahora mantener su salvación con sus fuerzas? Ese no es el Evangelio, mis hermanos. Y el propósito de esta clase es que lo entendamos, que salgamos de ese patrón de justicia propia y pasemos al patrón del verdadero Evangelio, que es la vida del Señor Jesucristo manifestada en nosotros, justificados única y exclusivamente por la obra de Cristo en nuestras vidas. Es decir, nosotros somos presentados santos, puros, sin mancha y con una vida perfecta en este momento delante de Dios por la obra de Cristo, no por ningún esfuerzo que nosotros hagamos. Miren lo que dice Isaías 64:6, mis hermanos. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas son como esos trapos inmundos. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran.
Sin Cristo, mis hermanos, sin esa unión, toda obra buena, como se los dije al inicio, de aquellas personas incrédulas, no creyentes, que tratan de ganarse el favor de Dios por sus propias obras, diezmando para que ellos, digamos, bueno, me coloco a mí como ejemplo. Cuando yo estaba en la iglesia católica, y no sé si a ustedes les pasó en algún momento, yo asistía y yo hacía mercado, llevaba arroz, comida enlatada, y hacía como esas obras de misericordia que se promueven en las iglesias en general, tanto en las protestantes como en la católica romana. Pero cuando yo estaba en la católica, en especial allí, yo hacía ese tipo de diezmos y ofrendas y yo me sentía bien y creía que estaba agradando a Dios con ese tipo de obras. Y yo decía, no, yo soy un buen tipo, yo ofrendo, tomo el cuerpo de Cristo cada domingo, la hostia, y, y bien, ¿no? Creo que hago las cosas bien. El problema es que entre semana, después de recibir el cuerpo de Cristo el domingo, como que no hacía las cosas tan bien. Y ahí fue cuando empezó el Espíritu Santo en su misericordia a redarguirme de pecado. Y yo decía, ve, pero ¿cómo es posible que yo reciba el cuerpo de Cristo el domingo supuestamente y entre semana me comporte como me comporto, ¿no? Pero al punto que yo voy es, mis hermanos, yo trataba de ganarme ese favor del Señor eh, con mis obras, con mis diezmos, con mis ofrendas. Y eso es lo que expone aquí la palabra, y es que esas obras eran trapos de inmundicia delante de Dios, porque las únicas obras agradables delante del Señor son las de nuestro amado Señor Jesucristo, porque todas las obras de Cristo fueron para la gloria del Padre y las hizo en perfección y en santidad. Le compartía a una amiga esta semana una frase que leí de un teólogo, el cual decía que aún las lágrimas del creyente arrepentido tienen que pasar por el filtro de la sangre de Cristo, mis hermanos. Muchas veces nosotros minimizamos la transgresión tan profunda de nuestro pecado. Creemos que una mentira pequeña, un chisme aquí, un chisme allá, son esos pecados respetables. Hay un libro que se llama Pecados Respetables, mis hermanos, y habla precisamente de eso. Y decimos, esos son pecadillos, eso no. Pero mis hermanos, no sé si ustedes recuerdan en Proverbios, el Señor se dice, 6 cosas abomina Jehová y aún 7 aborrece su alma, si no estoy mal. Si alguien lo tiene por ahí, espérame yo aquí. Creo que es aquí Proverbios 6:16. Ajá. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras. Mis hermanos, y miren lo que dice en el versículo 19 de Proverbios 6. El que siembra discordia entre hermanos, el chisme en la empresa, en el colegio, en la universidad, mis hermanos. El Señor lo coloca en la misma lista en donde está aquella persona que derrama sangre inocente. ¿Ven, mis hermanos, cómo no hay tal cosa como pecadillos y pecados más grandes? O sea, pecado es pecado. Y el pecado es una transgresión eterna contra la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es eterna, entonces nuestra transgresión es gigante. De ahí que aún nuestras obras buenas, siendo creyentes, sean lavadas constantemente por la sangre de Cristo, mis hermanos. Entonces, esa justicia propia, mis hermanos, es la que nos lleva precisamente a querer agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo, y de ahí que como el estándar es tan alto, el de Dios, su santidad, su perfección, claramente cualquier esfuerzo que nosotros hagamos es mínimo para alcanzar el estándar de Él. Solo una persona lo alcanzó. ¿Quién fue? Jesucristo. Por eso el Señor nos llama a vivir en la vida de Cristo, conscientes de que es por las obras de Él que nosotros somos aceptos delante del Señor. Y ahora, mis hermanos, les voy a presentar algo muy interesante.
Adán y Eva, el primer ejemplo de justicia propia. No sé si ustedes lo habían visto así. ¿Qué pasó en Génesis 3, mis hermanos? En Génesis 3 tenemos la caída del hombre, el pecado, la transgresión de Adán y Eva. Brevemente, recordemos, Eva toma del fruto, Adán toma del fruto prohibido y se dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos tuvieron vergüenza de sí mismos, mis hermanos, y trataron de cubrir esa vergüenza haciéndose una vestidura para ellos mismos en su propio esfuerzo, con sus propias herramientas, con sus propios materiales. ¿Y qué es lo que pasa más adelante, mis hermanos? Si alguien me lo recuerda. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es la reacción de nuestro Dios con respecto a esa justicia propia que el hombre en ese momento estaba levantando frente al Señor? De misericordia. Claro, en misericordia por el pecado que hicieron, por la transgresión que hicieron, no murieron al instante. Ese fue un acto de misericordia del Señor. Pero aún hubo otro acto de misericordia, como tú lo dices, y es que el Señor eh, no los castigó en ese momento por la justicia propia que ellos estaban haciendo de sí mismos, haciéndose su propia vestidura, sino por el contrario, se realizó el primer sacrificio de la historia bíblica, y es que el Padre, Dios, uh, toma unos animales y de ellos hace unas pieles y con estas pieles viste a Adán y a Eva. Es decir, le quita a ellos esas prendas que se habían hecho con esas hojas de higuera que representan la justicia propia del hombre, se las quita y le coloca lo que para él representa esa justificación delante de él, que es un sacrificio, y esas pieles se las coloca a ellos. Y ahora, mis hermanos, ¿qué pasa cuando se despelleja un animal? Lo más probable es que esas vestiduras hubiesen quedado con sangre, como se muestra aquí en la imagen, ¿no? Aquí traté de hacer una imagen como con inteligencia artificial, eh, pero hay una tipificación aquí. Aquí estaba apuntando algo el Señor en ese momento, y es que, de nuevo, si hubo ese primer sacrificio, mis hermanos, si el Señor tuvo que matar unos animales para vestirlos a ellos, mis hermanos, Adán y Eva estaban cubiertos por sangre. ¿Se habían ustedes dado cuenta de esto? ¿O lo habían inferido en algún momento? Ahora, esas vestiduras y esa sangre, ¿a quién apuntaban? Sino a la obra de Jesucristo. Listo. Esto a mí cuando lo entendí por primera vez, como que me explotó la cabeza. Yo dije, claro. Es increíble, mis hermanos. Esto es para quedarse uno meditando, porque en efecto, Adán y Eva en su momento debieron quedar empapados con la sangre de esas pieles. Pero esto no es casualidad, nada pasa por casualidad en la palabra de Dios. Esto nos está apuntando a algo, mis hermanos. Y ahora, algo que les dije hoy a mis compañeros, hermanos de primer año, en el devocional que tuvimos. ¿Ustedes a quién cree que Dios estaba viendo después de esa transgresión de Adán y Eva? Y ya con las vestiduras que se les colocó. Es decir, Dios estaba viendo a Adán y a Eva como Adán y a Eva. Yo les pregunto eso. ¿Qué creen ustedes? ¿O estaba viendo ya a alguien más? Ya veía a Cristo, hermano, a través de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor quita
las obras que ellos hicieron para cubrir su vergüenza con esas hojas de higuera y los cubre a ellos tipificando el sacrificio de su hijo. Entonces, a quien Dios estaba viendo en ese momento no era a Adán y a Eva, sino a Cristo en ellos. Ellos estaban siendo justos, estaban siendo justificados delante de Dios por la obra que Él hizo, por el sacrificio que hizo, quien apuntaba a su hijo. Entonces Él estaba viendo a Cristo en ellos, mis hermanos. No es al modo del hombre, sino al modo de Dios. Y muchas veces nosotros caemos en ese error, mis hermanos. Cosemos nuestras propias vestiduras. ¿Sí o no? Es que nos pasa. Y de eso estábamos hablando, bueno, hablamos al inicio, es decir, nos sentimos mal, nos frustramos, oramos, leemos la palabra y decimos, pero es que, Señor, no nos da para alcanzar ese estándar que tú pides. Y es precisamente por eso, porque muchas veces nosotros confeccionamos nuestra justicia propia delante de Dios. Pero no es al modo del hombre, sino al modo de Dios, repito. Es decir, ya en este momento Dios nos ve con esas vestiduras. Tomen esa imagen que yo hice fea con inteligencia artificial, pero ahora colóquense ustedes ahí, no con la cara de Adán o con la cara de Eva, sino con sus caras, mis hermanos. Y de alguna u otra forma tenemos esas vestiduras, ¿no? Ensangrentadas de nuestro Señor Jesucristo, cubiertos por su preciosa sangre, mis hermanos. Somos vistos por medio de Él. Por eso el Señor nos ve justos, perfectos. Ahí sí podemos decir, somos la niña de sus ojos, porque estamos en Cristo, mis hermanos. Nos ve preciosos en este momento. ¿Ven cómo cambia la perspectiva, mis hermanos? Ahora, o bueno, aquí de nuevo, reitero, vamos a explorar la profunda liberación que se encuentra en una verdad que lo cambia todo, mis hermanos. La justicia imputada de Cristo. Y vayan conectándolo con la clase anterior. El propósito de estas dos clases, mis hermanos, más allá de un conocimiento teológico, es que ustedes vayan reflexionando, meditando en que la vida de Cristo, su muerte y su resurrección tiene unas consecuencias para nosotros hoy. Por un lado, estamos unidos a Cristo, lo cual tiene las ventajas y los beneficios que ya mencioné en la introducción, y asimismo que hoy tenemos la justicia de Dios, la justicia de Cristo en nosotros. Su vida, su perfección, su santidad está puesta en nuestra cuenta. Este es un glorioso intercambio, mis hermanos. Tenemos que ser conscientes de eso porque ese es el centro del gozo de la vida cristiana, mis hermanos. Eso cambia nuestra perspectiva día a día, porque ya no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras obras, sino ya es Cristo en nosotros. Ahora, esto no es un llamado a la pereza, no es un llamado a la falta de diligencia. Nosotros sí o sí tenemos que tomar nuestra Biblia, meditar en la palabra de Dios, memorizarla, profundizar en ella, estudiarla. Tenemos que orar, son los medios de gracia que el Señor nos ha dado, tenemos que hacerlo, pero esto no lo hacemos ya ahora para agradar a Dios, sino lo hacemos como fruto de lo que ya Cristo hizo por nosotros y porque queremos tener comunión con Él. Él ha dado los medios, la oración, la palabra, el ayuno, la comunión con los hermanos en la iglesia, el culto el domingo. Él ha dado los medios para tener comunión con Él. Y ahora, como tenemos la sangre de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, nos deleitamos en esos medios de gracia. Los buscamos con anhelo, mis hermanos. Profundizamos en estos medios de gracia. Y es por esto que quisiera que nos tomásemos unos 3 minutos, más o menos, que dura este himno, para que escuchemos, leamos, porque si no estoy mal creo que aquí está subtitulado, aún si no lo está, bueno, la letra es muy sencilla de seguir, em, la profundidad de este himno que se conecta con lo que estamos viendo hoy, y es que efectivamente hubo un glorioso intercambio y hay un glorioso intercambio
y habrá un glorioso intercambio durante toda nuestra vida cristiana. Y es que lo que nosotros teníamos que pagar, Él ya lo pagó, nos libró del pecado. Pero no solo eso, sino que su vida justa nos es imputada a nosotros. Ahora veámoslo aquí en este himno, adoremos a nuestro Señor, pero seamos conscientes de la palabra que se está expresando ahí también. Bueno, aquí está animado, uno diría que es para niños, pero ya en el transcurso del video uno se da cuenta que no es tanto para niños. No obstante, los contextualizo. Este hombre que está allí es el que más adelante va a ser el ladrón en la cruz. Entonces hagamos la conexión, miremos cómo en efecto este ladrón en la cruz no hizo absolutamente nada para ganarse el favor de Dios, sino por el contrario estaba condenado justamente por su vida pecaminosa, y aún así es redimido por el Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado
hermanos, glorioso intercambio el que el Señor ha hecho por nosotros. Em, Creo que el relato del ladrón en la cruz es más que suficiente y diciente con respecto a que nosotros no tenemos que esforzarnos por ganar nuestra salvación, mis hermanos. Él, lo único que le pudo ofrecer a Jesús en ese momento fue su pecado. Él no se bautizó, él no hizo una declaración de fe, él no tomó la Santa Cena, no tuvo oportunidad para diezmar o hacer obras de caridad. Simplemente tuvo fe, mis hermanos. Y el Señor lo justificó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ven, mis hermanos, eso nos debe traer reposo en este momento, tranquilidad, paz, que no depende de nosotros, sino ya es la obra que Cristo hizo en nosotros, la que nos provee esa salvación. Y bueno, el problema a fondo, mis hermanos, el fracaso de nuestro esfuerzo. Esto tiene que quedar más que claro. Eh, el problema de fondo, esa constante frustración, ese constante desánimo para con lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, es precisamente no tener presente que vivimos ahora por la vida de Cristo en nosotros y que en eso se deleita el Padre, sino que creemos que nosotros somos los que tenemos que sostener esta salvación y ganar el favor de Dios de alguna manera. Y me coloco aquí como ejemplo, por eso dice Oscar Ting acá, porque en mi vida cristiana he sido un perfecto ejemplo de lo que es tratar de ganar el favor de Dios. Incluso aún estando yo aquí en el seminario, es decir, tuve en mente durante mucho tiempo el tema de la justificación por la fe, pero hermanos, ¿ustedes creen que eso había bajado de mi mente a mi corazón? Tuvieron que transcurrir casi 5 años, mis hermanos, desde que estoy en la fe por gracia del Señor para yo comprender que la vida de Jesucristo me había sido dada, a pesar de que yo lo exponía. eh, Pasaron 5 años, mis hermanos, para que yo pudiese entender eso. Que la vida perfecta de Jesús me ha sido dada a mí y que ahora yo tengo esa vida perfecta de Jesús delante de Dios. Que puedo entrar tranquilo al trono de la gracia del Señor por la vida de Jesús. Pero es porque la tengo, porque me fue dada, mis hermanos. Es el ejemplo que yo les coloqué a ustedes la clase pasada de aquel hombre que conoce todas las especificaciones, conoce a la perfección ese paracaídas que tiene a su lado estando él en esta aeronave y que se va a caer la aeronave, él lo sabe y conoce a este paracaídas, conoce bien sus especificaciones, su material, la forma en que puede abrirlo y lo puede salvar. Eso está muy bien. Ahora la cuestión es si se lo va a colocar, si va a tener la confianza para colocárselo y saltar. Así nos pasa muchas veces a nosotros, mis hermanos. Conocemos mucho de la Biblia o ya hemos escuchado muchas veces en la iglesia sobre Jesucristo y el perdón de pecados y demás. Y bueno, eso se queda en la cabeza, pero realmente nos vamos a colocar ese paracaídas y vamos a vivir por la fe en que la vida de él ahora es nuestra. Ese es el tema, mis hermanos. Si no nos colocamos el paracaídas, vamos a seguir viviendo en el fracaso de nuestro propio esfuerzo. Y muestra de eso también es, yo le mostraba a una persona los libros que yo tenía aquí y que trabajé durante el primer año aquí en mi seminario, eh, y se titulan La práctica de la piedad, la búsqueda de la santidad y demás, ¿no? Eh, pero todo era como en ese enfoque de cómo yo hago para no pecar, cómo hago yo para eh, que el Señor no esté bravo conmigo, cómo hago yo para ganarme su favor, cómo hago yo para que el Señor se deleite en mí. Entonces era esa constante, mis hermanos, todo el tiempo. Hasta que llega un punto, mis hermanos, en que eso se vuelve insostenible porque no hay esfuerzo que valga con el cual uno pueda
sentirse lo suficientemente bueno para estar delante del Señor. No hay esfuerzo que valga, nunca lo vas a alcanzar. Y lo que se estaba creando en mí, mis hermanos, era un peso, pero que ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque mi conciencia de Dios sobre su santidad estaba creciendo. Eso era lo que yo leía y leo en los libros sobre santidad. Y en la palabra se me expone la santidad de Dios. Pero asimismo estaba creciendo yo en mi conciencia de pecado. Entonces yo me estaba viendo mi maldad y estaba viendo la santidad de Dios y yo estaba diciendo, no, pero es que cada vez que crece estas dos vertientes, estoy yo más en la olla. Mis hermanos, yo estaba perdiendo de vista la cruz y la vida de Cristo. Y en las consejerías que tenemos aquí con el pastor, yo le decía, pastor, yo no sé qué hacer, porque estudio, medito en la santidad y eso para mí era como, ¿cuándo lo voy a alcanzar? Y yo tengo que ser santo y santo y santo. Mis hermanos, yo les confieso, me estaba volviendo loco. Me estaba identificando yo con Martín Lutero, no sé si ustedes conocen la historia, que Martín Lutero se confesaba con su sacerdote en su seminario más de 10 veces al día, no recuerdo la cantidad exacta. Él estaba confesándose con su sacerdote, con su padre, y sentía cierta paz. Y salía del confesionario y en el pasillo se acordaba de un pecado, no le dio las gracias al Señor en el almuerzo y se devolvía al confesionario, mis hermanos. La culpa no lo dejaba. Así yo me estaba volviendo, mis hermanos. Ese afán de justificarme, de ser santo en mi propia fuerza delante del Señor, hasta que por gracia divina llegué a esa conclusión en que oré al Señor y le dije, Señor, yo no puedo más, yo no puedo más. Yo necesito entender el Evangelio. Mi Señor, mi Señor fue bueno. Es bueno, mis hermanos. El Señor escuchó mi oración y les estoy hablando de hasta hace unas semanas, mis hermanos, en las cuales yo estaba en esta lucha. Él contestó mi oración, mis hermanos, y me llevó a la epístola de Romanos. Y por gracia divina, antes de yo empezar el estudio de la carta a los romanos, me permitió una prédica en la cual uno de mis compañeros, que está siendo candidato al pastorado, él viéndome a mí en esa búsqueda de la santidad y de ese esfuerzo propio, antes de la prédica me dijo, Daniel, pero tú ¿por qué no ves a Cristo y lo que ya Cristo hizo en ti? Y yo le dije, no, porque es que en los libros de santidad se nos manda a matar el pecado y tenemos que hacer esto y lo otro y lo otro. Y es cierto, mis hermanos, eso tenemos que hacerlo, pero yo lo estaba haciendo perdiendo de vista la cruz y perdiendo de vista a Cristo, lo estaba haciendo en mis fuerzas. Pero ahí me empezó a tocar el Espíritu Santo con la palabra de mi hermano. Y yo dije, hasta de pronto. Y fui a la predicación de él. Y ahí me expuso Romanos 6, mis hermanos. Tengan en cuenta este pasaje, Romanos 6, la exposición de la justificación. Bueno, Romanos 5 y 6. Y ahí el Señor empezó a tratar conmigo, mis hermanos. Y es como si se hubiera abierto por primera vez el Evangelio a mi vida. No vivo ni camino la vida cristiana en mis fuerzas, sino ya alguien lo hizo por mí y en eso debemos descansar, mis hermanos. Es así, mis hermanos, como les pido amablemente que vayamos al Salmo 40. Por favor, me avisan cuando ya estén en el Salmo. Voy a ver si lo puedo compartir acá en la pantalla. ¿Ya estamos en el Salmo 40, mis hermanos? Sí, señor. Sí, hermano. ¿Me confirman, es tan amable, si se ve aquí en pantalla el Salmo? Sí, señor, ahí se ve. Bueno, mis hermanos, les comparto este Salmo porque yo no esperaba
por medio de este capítulo, de este pasaje, porque no es todo el capítulo que vamos a ver. Yo no esperaba aquí ver a Cristo, mis hermanos, o ver la justificación de la vida de Jesucristo en la vida del creyente. Yo no me lo esperaba, mis hermanos. Pero una mañana en un devocional que yo estaba haciendo, pues a solas con el Señor, empecé a meditar porque este es un salmo que el Señor me ha permitido pues memorizar y tenerlo muy presente. No había entendido el por qué, pero entendí el por qué el Señor me había permitido memorizarlo, y era porque el Señor me quería mostrar que duré mucho tiempo no viendo a Cristo en este pasaje, ni viendo la justificación que Él nos había dado. Entonces vamos paso por paso, mis hermanos. Y yo sé que ustedes eh, se van a alimentar mucho de esto que les voy a compartir, porque el Señor fue y es bueno conmigo y me lo mostró, y yo quedé como también anonadado. Entonces, miren, mis hermanos, miren cómo empieza David este salmo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Síganme con mucho cuidado. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mis hermanos, lo primero que se me vino aquí a la mente es aquel hombre que queda atrapado en arena movediza. No sé si ustedes lo han visto en algún programa de Nat Geo o algo así por televisión, que la persona que queda atrapada en arena movediza, entre más se mueve, entre más se desespera, menos puede salir. Y entre más trata de, por sus propios medios y por su propia fuerza, salirse de este lodo cenagoso, de esta arena movediza, no puede. Llega un momento en el cual esta persona pierde todo ánimo y toda fuerza para salir por sí mismo. Y así yo me estoy imaginando a David en este versículo. Ya, o sea, ya no tengo nada más que hacer, ya lo único que me queda hacer es esperar. Pacientemente esperé a Jehová, ya con mis fuerzas no puedo. Y miren lo que hace el Señor, así como lo haría una persona tratando de rescatar a alguien de una arena movediza. Se inclina, siendo el Dios, ¿no? El Señor se inclina y saca a David del pozo de la desesperación, mis hermanos. ¿Ven que por la propia fuerza de él no podía hacerlo? Es el Señor quien tiene que ir y rescatarlo del pozo. Y miren, pone sus pies sobre peña. En algunas versiones de la Biblia, Nueva Traducción Viviente o la versión internacional, no dice peña, sino dice roca. En la Reina Valera, como lo estoy leyendo acá, dice peña. Ahora, ¿qué es lo interesante de este punto, mis hermanos? Pongan mucha atención. Esta peña en hebreo significa Selah. Esperen, yo reviso, no hoy estoy diciendo, porque traté de memorizarme el concepto en hebreo, pero sí es Selah. Sí, en efecto, mis hermanos, es Selah. Esta palabra Selah se usa en otros pasajes del Antiguo Testamento para nombrar a Dios como algo fuerte, como algo compacto, firme. Entonces, por ejemplo, cuando Moisés golpea la roca, golpea la roca, en hebreo esa palabra roca significa Selah, la misma que se está usando aquí. Y esa Selah tipifica a Dios, muestra a Dios, simboliza a Dios. Puso mis pies sobre Dios, sobre algo duro, consistente, firme. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra piedra, se traduce del hebreo al griego como Petra, perdón. Y esa traducción la sacaron de esta palabra Selah para referirse a esa roca en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando se nos dice en el Nuevo Testamento que Cristo es la piedra angular, están usando esta misma palabra, Selah, en el Antiguo Testamento, o peña, la que estamos leyendo. Aquí se los voy a resaltar. Esta misma palabra se usa en el Nuevo Testamento para mostrar a Cristo como la roca, como esa piedra angular. Ven, mis hermanos, que aquí podríamos decir entonces, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre Cristo. Este fue el primer como boom en mi cabeza. Aquí tenemos a Cristo en los primeros 2 versículos de este salmo, mis hermanos.
salió del pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque sus pies estaban sobre lo firme, sobre Cristo mismo. Fueron enderezados sus pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza. Mis hermanos, quien está en Cristo solo tiene que alabar al Señor, porque eso es una nueva vida. En el versículo 4 corrobora esto, mis hermanos. David se dio cuenta de que por su propio esfuerzo, por sus obras, no iba a salvarse y no iba a agradar al Señor, sino era en Cristo, en lo firme, en la roca. Es por eso que en el versículo 4 él dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Sí, mis hermanos, que esto nos está hablando es de la justicia de Cristo, de Dios, sobre la vida de él, de David. Este no es un salmo sobre David, es un salmo sobre Cristo. ¿Cómo se sustenta lo que les estoy diciendo, mis hermanos? Versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mis hermanos, ven cómo aquí David expresa la imposibilidad de sus propios sacrificios y sus propias ofrendas, presentarlas para agradar a Dios. Él está diciendo, hey, eso no te agrada. Y nos está diciendo hoy al Señor, nuestros sacrificios, nuestras propias ofrendas no le agradan a Él. Sino es de nuevo, versículo 4, colocar la confianza en Él. Tener los pies puestos sobre la peña, en Cristo. Ahora, por cuestiones de tiempo, no podemos analizarlo como yo quisiera hacerlo, mis hermanos, porque ya son las 9, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas. Si ustedes ven en sus Biblias, hay una referencia de Hebreos 10. En la mía aparece a pie de página. Y es porque en Hebreos se nos expone este salmo. En Hebreos 10, versículo del 5 al 7, el autor de Hebreos cita este pasaje. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Lo cita, mis hermanos, en Hebreos. Y en ese capítulo 10 de Hebreos, lo que el autor nos está hablando es sobre la imposibilidad de las obras del creyente para justificarse delante de Dios, para agradar a Dios en sus fuerzas. Muestra que eso es imposible. La única forma de agradar a Dios es por medio de la aceptación de Cristo como Señor y Salvador y de atrapar, adoptar esa vida de Jesús, de ser conscientes de que ahora es por la vida de Jesús que agradamos al Padre. Si ustedes tienen el tiempo de hacer esa especie de estudio, mis hermanos, de ver la conexión que hay ahí en Hebreos, de nuevo les dejo el pasaje 10 del 5 al 7, se van a dar cuenta de que este mismo pasaje de Hebreos 10 nos amplía y nos hace llegar al verdadero entendimiento de este Salmo 40, y es que en efecto no podemos justificarnos delante de Dios por nuestra propia cuenta. A ver si aquí rápidamente puedo presentarles Hebreos 10. Ya. Sí. Miren, mis hermanos, Hebreos 10, aquí está en pantalla. Cita el Salmo 40, el que estamos estudiando. Sacrificio de ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Lo está citando, pero lo está explicando. Después de citarlo, lo explica. Aquí en el versículo 8 dice, sacrificio de ofrenda no te agradaron. Ahora en el versículo 10 ya nos empieza a exponer la profundidad de la vida de Cristo y de su obra y de cómo somos justificados es por la vida de Cristo. En el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos por siempre a los santificados, a nosotros, mis hermanos. ¿Ven cómo el Salmo 40 nos habla desde cómo David se dio cuenta que no era por sus propias obras, sino por la obra de Dios en su vida, por la justicia de Dios en su vida?
porque Hebreos nos amplía el panorama del Salmo 40. Nos está mostrando qué quiere decir el Salmo 40 y es esto, que el Señor por una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. La vida de Él nos hizo perfectos para siempre. Somos santos delante de Dios por la vida de Cristo, por lo que Él hizo, por su obra. Es por eso que aquí en el versículo 22 de Hebreos el autor nos dice, ya podemos acercarnos con corazón sincero delante de Dios. Miren, miren mis hermanos, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por la vida de Cristo. Lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ven mis hermanos? Y cierra este capítulo de Hebreos de una forma magistral. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí les estoy compartiendo nuevamente el Salmo 40. Entonces, ¿ven esa conexión, mis hermanos? Es revelador, es fascinante. Ahora, mis hermanos, ya para ir cerrando ya el capítulo con el Salmo 40. David se da cuenta de que la justicia de Dios le ha sido dada a él. Por eso él la empieza a predicar. Es lo que yo estoy haciendo con ustedes en este momento, mis hermanos. Es tal cual. Yo me di cuenta de que la justicia de Dios, la vida de Jesús es mi vida ahora y ahora no puedo dejar de hablar de la justicia de Jesús en mi vida. Y en este momento David lo estaba haciendo. Miren lo que él dice. He anunciado justicia en grande congregación. ¿Cuál justicia? La justicia que Dios le dio a él. La vida de Dios puesta en él. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Es decir, él está diciendo, yo no escondí este regalo, esta gracia de la vida tuya, de Dios, sobre mi vida. Y la publico, la predico, hablo sobre tu salvación, sobre tu fidelidad. No he ocultado tu misericordia y tu verdad. David se estaba regocijando, mis hermanos. Se dio cuenta de que su sacrificio y ofrenda no le agradaba a Dios, sino que lo que le agrada a Dios es que Él ha puesto su vida en el creyente y que por lo tanto podemos gozarnos en eso, mis hermanos. Tenemos la vida de Jesús en este momento y ese es nuestro gran gozo. Debemos gozarnos como David se gozó en su momento. Sí, amén, amén. Mis hermanos, rápidamente. Es de esta manera, mis hermanos, que tenemos una doble imputación. Este concepto es muy clave, por favor anótenlo, grábenselo también. Por un lado, nuestro pecado fue puesto en Cristo. Todo, mis hermanos. En su justicia trató a Jesús en la cruz como si Él hubiera cometido cada uno de nuestros pecados. Ahora, llegamos al momento del espacio de nuestra clase en la cual empezamos a meditar ya, aunque se supone que debemos haberlo hecho durante toda la clase, en nuestra vida, mis hermanos. Piense cada uno de ustedes en sus pecados, en ese pecado del cual ustedes dicen, realmente no puedo creer que yo haga esto, es que es tan malo y tan perverso, aquellos que ustedes no le contarían a nadie. Ese pensamiento que se te ha pasado por la cabeza que tú dirías, si se llegase a exponer, hasta en la cárcel me meterían. Piensen en eso, mis hermanos. Piénsenlo por 5 segundos. Ahora, esa maldad, esa pecaminosidad fue puesta en Jesús. Escuché una vez un predicador que decía y titulaba su predicación de la siguiente manera y es, tus pensamientos, o bueno, lo que exponía es como tus pensamientos son la corona de espinas en la cabeza de Jesús. Es decir, todo aquel pensamiento perverso, malévolo, maligno que ha pasado por mi cabeza, que lo he meditado o que me he deleitado en él, pues fue pagado por cruz. ¿Y de qué forma fue pagado? Por el Señor Jesucristo, perdón. Le colocaron una corona de espinas, mis hermanos. Esa corona de espinas tenía que ser puesta en la cabeza mía y en la cabeza de cada uno de nosotros por cualquier cantidad de malos pensamientos que hemos tenido. El Señor que no los tuvo,
decidió tener esa corona que nosotros teníamos que tener, mis hermanos, esa corona de espinas, en castigo por nuestros pecados, pensamientos pecaminosos. El Señor lo tomó. Tomó toda nuestra maldad, toda nuestra deuda, toda nuestra culpa, fueron dadas a Él. Esa es esa primera imputación, mis hermanos. Eso significa imputar, fue dado a Él, fue dado a, se le colocó a Él. El Padre colocó nuestros pecados en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es una transacción divina, mis hermanos. Nuestras maldades fueron transferidas a Él. Ahora va la segunda imputación. Una vez puestos nuestros pecados en Él, mis hermanos, el creyente no entra al cielo, y esto grábenselo, eh, queridos hermanos, grábenselo. El creyente no entra al cielo con un estado en cero. Es decir, imagínense que nosotros estábamos en un -100 delante de Dios. Ese -100 representa nuestros pecados, nuestra maldad. Ahora, Cristo en la cruz nos quita ese -100, nos quita ese pecado. Entonces quedamos en ¿qué? En cero, ¿cierto? Nos quitó el pecado, ya, estamos limpios. El tema es que con cero, mis hermanos, no entramos al cielo. ¿Por qué? Porque para entrar al cielo se requiere una vida santa, justa, perfecta. Necesitamos un +100 en nuestra cuenta, que no podemos lograr por nuestra propia fuerza. Es por eso que la obra de Jesús tenemos una doble imputación. No solo se nos quita el pecado y se le colocan a Él, sino que la vida recta y perfecta de Jesús se nos coloca en nosotros. Tenemos un +100 en nuestra cuenta, mis hermanos. Es como si en nuestra cuenta bancaria estuviese en cero, perdón, estuviese con una deuda de un millón de pesos. El Señor no solo quita la deuda del $1.000.000, sino que nos agrega, coloquen la cifra que ustedes quieran, porque no se me viene una a la mente que pueda ilustrar lo que es la eternidad con Él. Es una cifra infinita a nuestra cuenta. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Esa es la justificación del Señor. Y esa es la vida a la que estamos llamados a llevar, con esa conciencia de que ya tenemos ese +100 en Cristo. Y ahí es donde se quita la frustración, la pena por no alcanzar el estándar, nuestras propias obras, mis hermanos. Ahí es donde se quita, porque ya nos damos cuenta de que Jesús nos dio todo esto. Miren lo que dice, mis hermanos. Ya nuestra posición ante Dios no está sobre la arena movediza de nuestro esfuerzo, sino sobre la roca inconmovible que es Cristo y su justicia. Cuando Dios nos mira, no ve nuestro historial de fracasos, sino ve el historial perfecto de Jesús. Ora al Padre, hermano, para que seas consciente de esto cada día, porque esto sí o sí transforma tu vida. La tiene que transformar. Este es el reposo de la justicia o en la justicia de Cristo. Ya no confiamos en nuestra propia justicia, descansamos en la justicia que nos fue regalada. Somos declarados justos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo se vive esto, mis hermanos? Mis hermanos, esto nos tiene que transformar. Esa vida de Jesús no anula la ley. Ahora, eh, no es como decía aquí el apóstol Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Absolutamente no, mis hermanos. Por el contrario, nos empezamos a deleitar más en la ley del Señor. Obedecemos porque ya hemos sido justificados. Obedecemos porque ya estamos en un estado de agradecimiento continuo delante de Dios. Honramos a nuestro Padre hermoso, buscando ser más santos. Ahí es donde ahí sí les puedo decir con cierta eh, claridad, y es, sí estamos llamados a buscar la santidad, mi hermano. Eso no se puede perder de nuestro radar, pero ahora no lo hacemos por propio esfuerzo o para ganar puntos delante de Dios, sino lo hacemos porque nos agrada, nos deleita ser santos. Queremos vivir una vida sin pecado, ¿sí o no, hermano?
La vida cristiana deja de ser una lucha, mis hermanos, deja de ser una lucha por ganar la aprobación de Dios. Se convierte en un reposo, en un gozo continuo cuando entendemos esto, que ya tenemos la justicia de Dios en nuestra vida. Su vida perfecta ya nos fue dada. Vivimos por esa vida, mis hermanos. Conclusión, el cristianismo no es un programa de automejora. Huyan, mis hermanos, huyan de aquellas iglesias en donde se predica al Jesús solucionador de problemas, porque ese no es el evangelio. O al Jesús que te dice, tú puedes lograrlo, tú tienes la fuerza en ti. Esos que son como más como coach o eso tienen también otro nombre. Motivadores. Eso, diste al clavo, esos motivadores, ¿no? Tú puedes, tú tienes el poder o tú tienes la fuerza, ruge. Dice aquí un querido pastor colombiano, ruge, tiene un libro llamado Ruge, exaltando la fuerza del hombre. Mis hermanos, ese no es el evangelio. El evangelio muestra nuestra debilidad y muestra nuestra necesidad de Cristo. Quédense con esta pregunta, mis hermanos. ¿En qué área de tu vida sigues dependiendo de tu propia justicia en lugar de reposar en la justicia de Cristo? ¿Qué área de tu vida? ¿Qué área de tu vida, hermano Carlos, Adriana, Michelle, Ángel, todos los que están conectados? ¿Qué área de tu vida aún no le has entregado a Cristo? Entendiendo que ya Él vivió esa vida perfecta, esa vida santa. ¿En qué no estás descansando, hermano o hermana? Mis hermanos, esto fue todo por hoy. Eh, si les parece, aunque ya son las 9:15, podemos cerrar con un himno que nos habla de esa sublime gracia. Este es uno de los himnos más hermosos, mis hermanos, que pueden haber dentro de todo el repertorio de himnos. Porque Es signo lema de nuestra doctrina, hermano. sí, claro, muchas gracias, hermano. Sí, en efecto, mis hermanos, me es imposible no derramar lágrimas cada vez que escucho este himno porque expone eso, es decir, no se puede entender o comprender esa gracia de Dios en la cual no solo nos quita el pecado, sino que nos da una vida en Jesús literal, o sea, nos da esa perfección a nosotros, somos perfectos, somos santos en Cristo, delante de Dios, como nos ve por medio de Cristo, ya, esa vida perfecta, santa, así nos ve el Señor. Cuando lo entendemos, mis hermanos. Ahora, claramente pecamos, es decir, la Biblia nos muestra estas dos realidades, ¿no? Si dices que no pecas, te haces mentiroso a ti mismo, ¿no? Es decir, pues seguimos pecando, pero ya no nos deleitamos en el pecado, vivimos en santidad, en esa santidad de Cristo, es decir, esa vida nos fue dada. ¿Hay una mano levantada? ¿Sí? Sí, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Estamos hablando de la justificación, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, quería exponer un tratado que tengo acá terminando. Gracias por su clase. Dice así: la justificación se puede definir como el acto legal de Dios por medio del cual declara justo al pecador en base a la perfecta justicia de Jesucristo. No es un acto o un proceso de renovación tal como la regeneración, la conversión y la santificación, y no afecta la condición, sino el estado del pecador. Amén, 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 amén. Sí, claro, como lo exponía al principio, es ese acto o esa declaración de Dios sobre nosotros en el cual ya somos declarados justos por la obra de Cristo, claro está. Muchas gracias, mi hermana, por compartirlo. Cerremos, mis hermanos, cantemos esto con amor, con gozo y cerramos ya nuestra reunión. La letra, mis hermanos, es sublime, como dice el título.